Un saludo a todos, muchas bendiciones. En el video de hoy quiero estar compartiendo con todos ustedes algunos de los libros más recientes que acabo de adquirir. Que tengo algunos y voy a estar compartiendo con todos ustedes algunos de los títulos recientes de obras de Cábala, obras de judaísmo. Y bueno, esto es solamente una pequeña porción de una maleta completa de libros sobre diferentes temas. Estos son solamente de Cábala. Luego voy a hacer otros vídeos sobre libros de filosofía que compré, libros de sufismo, de historia también de Al-Ándalus. Como ustedes saben, yo soy historiador y soy experto en las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Y especialmente, pues he hecho muchas investigaciones, trabajos universitarios sobre la presencia de las tres grandes religiones en la época de la España islámica, o sea, las comunidades judías, las comunidades islámicas, musulmanes del Andalus. Y bueno, dentro de todo ese contexto, pues está la Cábala, está los místicos de lo que llamamos Sefarad, pero realmente sabemos que esto abarca diferentes periodos históricos. Y especialmente tengo una concentración, o en los últimos años me he concentrado más en el siglo XIII, específicamente llevo ya 2 años estudiando de lleno las obras de Rabbi Abraham Abulafia, completando mi tesis para mi máster en la universidad y bueno, más adelante también el doctorado que estoy preparando, si Dios quiere, en teología también. Así que bueno, sin más dilación voy a compartir algunos de los títulos que adquirí. Estos son algunos de los libros que compré reciente cuando estuve por Madrid, por Barcelona, ahora en este mes que pasó. Y el primer libro que he adquirido es esta obra que se llama Cábala Extática y Ceruf. Eso es un texto muy interesante por George Lahi. Esta obra reúne enseñanzas del pensamiento de Abulafia, por ejemplo, técnicas meditativas específicas. Y me pareció muy interesante que, bueno, comprarlo porque luego me puede servir también para las investigaciones que estoy haciendo con la tesis. Y bueno, de aquí se podrán extraer también diferentes técnicas, meditaciones que puede utilizar luego en los diferentes cursos, conferencias, así que es una obra muy interesante. Otra vez el título lo está diciendo, Cábala Extática y Ceruf. Cábala Extática, cuando usted ve ese nombre, usted sabe que se está hablando automáticamente de la Cábala de Abulafia. No existe otra Cábala que lleve ese nombre, sino solamente la Cábala creada por Abulafia. Y realmente Cábala Extática no es como lo llama Abulafia directamente. Estática es como la traducción que nosotros hacemos, pero realmente Abulafia lo llama Kabbalah Nevuit, o Cábala profética, o Kabbalat Hashemot, o Cábala de los nombres. Pero bueno, Cábala profética a veces lo traducen como extático, ¿no? Porque es una experiencia donde el místico queda así como petrificado, ¿no? Ante la visión de la divinidad o de alguna visión, alguna revelación, que entra en un estado lo que llamamos, lo que para el místico sería la profecía, para los investigadores universitarios, que son los que usan este tipo de título como extático, pues lo llamarían esto mismo, extático. Es básicamente para el investigador es como lo que el místico describe como la profecía, pero el investigador dice es como un estado de ta'anuk, de deleite, de unión mística, también lo dirían otros en otros sistemas. Bueno, una obra muy interesante para estudiar. Aquí les comparto ahora un libro que me llamó mucho la atención. No pensé que en español se pudiera o existieran obras como esta. Me pareció muy bueno este título que se llama Tzimtzum, el origen del mundo y lo divino, por un autor que se llama Christoph Schulte. Y bueno, claro, esto es una obra, parece que viene del inglés o del alemán tal vez, y lo han traducido al castellano, pero me pareció muy bueno este texto, porque ya lo está diciendo, Tzimtzum está haciendo un análisis aquí del pensamiento de Rabbi Isaac Luria, pero también se trae acá una serie de enseñanzas aplicadas que me parece muy buena. Fíjense, mira lo que dice. Este libro brillante que traza los orígenes y la posterior transformación de la noción del Tzimtzum desde Luria hasta el arte contemporáneo es una lectura necesaria para todo aquel interesado en la historia intelectual occidental moderna. Fíjense que están colocando ya los investigadores a Rabbi Isaac Luria como uno de aquellos que ha contribuido al pensamiento occidental moderno. Una obra muy hermosa, profunda, y por ejemplo se habla, trae aquí
Esto me pareció muy bueno. Por ejemplo, el capítulo uno habla sobre Rabbi Luria, Jaim Vital, Yosef Ibn Tabul, Israel Sarug, el manto luminoso de Dios y el Simsum. Trae acá otros, o sea, viene haciendo un análisis de diferentes místicos, diferentes cabalistas, Abraham Cohen de Herrera, Isaac Abu Abda Fonseca, y trae también, por ejemplo, los desarrollos de lo que se tomó luego en Europa y se creó una especie de lo que llaman cábala cristiana, que no es otra cosa que los cristianos fueron a los libros judíos, copiaron lo que de ahí pensaron, lo cristianizaron, porque eso no es nuevo, eso también viene desde tiempo antiguo, donde van a los libros judíos a buscar todo lo que sea referencia, según ellos, de lo que hable de Jesús y todo eso, y bueno, han creado todo un sistema que lo llaman cábala cristiana, pero bueno, eso es una creación del siglo XIII. Una obra muy interesante porque también traza los orígenes del hasidismo, del movimiento de la Haskalah, o sea que muy interesante esta obra que he adquirido recientemente, les decía. Otro libro que ya yo lo tenía, lo tengo en diferentes versiones, pero bueno, siempre me gusta tener diferentes publicaciones, es esta obra que ha publicado Ediciones Obelisco sobre Rabbi Abraham Abulafia, Hayez Haolam Haba, la vida del mundo venidero. Yo esta obra la tengo el original en el hebreo, la tengo también en inglés y en hebreo, y bueno, y ahora la tengo en español y en hebreo. O sea que me gusta tener diferentes versiones porque no solamente es leer el texto en el hebreo, sino también sabemos que las versiones cuando se traducen a diferentes idiomas, el autor puede traducir de diferentes maneras y esto me ayuda como investigador a entender el pensamiento del traductor, porque quizás encontró otras variantes de traducción que quizás yo no haya encontrado. Entonces me gusta tener diferentes versiones y esta me pareció muy interesante otra vez, la obra de Abulafia Hayez Haolam Haba, que se ha traducido al castellano. Luego me he comprado dos libros muy interesantes, ya estos libros yo los conocía y de hecho, pues bueno, ahora tuve la oportunidad de adquirirlos, todos los compré en Girona, cuando estuve en la ciudad de Girona, en Cataluña, la ciudad de los cabalistas, la ciudad del Rambam. Y primero aquí está, bueno, este texto, este libro, que son cuatro textos cabalísticos de Rabbi Asriel de Girona, pues uno de los grandes místicos de la cábala antigua, ¿no? Porque hay que diferenciar, dentro del mundo del misticismo hablamos de una cábala más antigua y luego de lo que es ya la cábala más popularizada, que es la cábala de Rabbi Isaac Luria. Cuatro textos cabalísticos de Asriel de Girona. Luego hay esta obra que se llama Sabiduría de la Cábala, que lo he adquirido porque viene de este autor, Alexander Safran, que fue un rabino eh, pues bueno, enseñó en Viena, Austria, tuvo una historia muy interesante, pero él viene también de la universidad y este es lo que me gusta porque no, fue capaz de tomar elementos místicos y llevarlo a un nivel intelectual, llevarlo a un nivel aplicado a todo tipo de personas, mostrando cómo la sabiduría de la Kabbalah puede beneficiarse de todo tipo de persona, más allá de la religión que cada cual tenga, porque no se trata de religión, se trata de ver la esencia del alma. Y eso es lo más importante que todo místico debe comprender. Romper los velos que hablan de religión y ver la esencia del alma, lo más puro, eso es lo más importante. Cada cual mantenga la religión que tenga, ok, pero tienes que ser capaz de ver más allá de ese velo para llegar a la esencia pura de cada criatura, de cada ser humano y conectar con esa esencia pura. Y te vas a dar cuenta que no eres diferente para nada, ni de aquel que sea musulmán, ni judío, ni cristiano, ni budista, ni hindú, ni ateo, ni quien sea. Somos la misma esencia pura que el Creador manifestó creó en este mundo, cuando creó y formó el primer ser humano llamado Adán. Entonces es una obra muy interesante, les decía. Otro libro que he adquirido es esta obra de Ibn Gabirol, uno de los grandes poetas de Al-Ándalus. Aquí lo dice, el pensamiento judío andalusí. ¿Quién no conoce de Ibn Gabirol? Porque Ibn Gabirol, como ya lo dice su nombre, ya es una persona que sus poetas inspiraron, pues bueno, a judíos, a musulmanes, a cristianos, a todo el que leyó su poesía en la época y todavía hasta el día de hoy. Y esta es una biografía reciente que ha salido, así que no hay muchos libros sobre Ibn Gabirol, me pareció muy apropiado adquirirlo. Luego, estos son algunos libros otro libro muy interesante de un autor catalán, que es el profesor Manuel Forcano.
que también hizo la traducción de la obra Sefer Yetzirah y también de otros textos. Y este libro, Antología del Talmud, 1000 citas de la sabiduría rabínica, introducción, selección y traducción, me pareció una gema muy buena para profundizar en un libro tan antiguo como es el Talmud, que básicamente está reuniendo la sabiduría de los antiguos sabios hebreos. Y esta es una obra clásica para toda persona, me parece a mí, que quiera educarse, que tenga cultura, que quiera educarse en la sabiduría del Talmud, sea, vuelvo a decir, sea judío o no, esto no tiene que ver con esto. Estamos hablando de obras universales muy importantes, como puede ser también el Tao Te Ching, como puede ser el Corán, como puede ser cualquier libro. A mi entender, toda persona culta, que se considere culta, tiene el deber de aprender y nutrirse de toda cultura, de toda obra y más como son los textos del Talmud, que es una obra clásica. Así que bueno, aquí tenemos un texto muy muy bueno del cual pienso sacar también algunas frases, enseñanzas para compartir con ustedes en diferentes vídeos y conferencias. Luego hay otro libro que lo encontré en español y me pareció otra vez apropiado comprarlo. Normalmente la mayoría de todos mis libros no son en español. En el último año es que yo he empezado a comprar libros en español, pero mis libros mayormente o están en inglés o si estoy haciendo alguna investigación del hebreo directamente o del arameo o del árabe. Pero bueno, últimamente he encontrado algunas obras en español y me ha parecido, digo, bueno, vamos a adquirir libros en español. Y, y bueno, aquí me encontré esta obra del profesor Moshe Idel, que ya la conocí otra vez del inglés, pero esta está traducida al castellano y digo, vamos a ver qué traducción han hecho. Esto se llama Cábala y Eros. Eros, ya lo dice la palabra, es todo el elemento sexual, erótico, del cual están llenos los textos del Zohar, los textos de la Kabbalah, porque como saben los místicos utilizan muchos elementos sexuales para hacer referencia a temas sublimes, a temas de metafísica, a temas que tienen que ver cómo funcionan los mecanismos del universo. Porque entendemos que toda la creación, todo el universo no es más que una gran copulación, un gran acto sexual. Esos otros temas más avanzados que ya yo lo he tocado en algunas clases. Entonces aquí el autor pues al parecer, bueno, ya lo leeré, pero hace un análisis de estos elementos, como dice acá, en el libro del Zohar, por ejemplo, dice, el eros y la sexualidad de los reinos humano y divino jugaron un papel fundamental en la literatura cabalística. Este es un hecho evidente ya que desde sus inicios, que será obvio en fases posteriores del misticismo judío. Sin embargo, el fundamento de estas discusiones fueron los desarrollos de algunos temas anteriores que habían sido elaborados durante los siglos XIII en las provincias españolas, primero en Cataluña y después en Castilla. Y bueno, aquí sigue dando una explicación ahora del Zohar y de otros textos que, bueno, contienen estos elementos sexuales para explicar grandes secretos del universo. Fascinante, así que bueno, otra obra de Cábala. Luego aquí es un texto que me he encontrado, esto también es un clásico, se llama Diálogos de Amor de León Hebreo. ¿Quién es León Hebreo? Por ese nombre mucha gente no podrá identificar de quién estamos hablando, pero León Hebreo no es más y nada menos que el hijo, fíjense, de uno de los rabinos más importantes de el gran rabino de Castilla al momento de la expulsión, Rabbi Isaac Abravanel. Su hijo, que se educó en Italia, pues adoptó este nombre León Hebreo porque se convirtió en un humanista en la época del Renacimiento. Y fue muy interesante porque escribió, como pueden ver acá, es un diálogo filosófico sobre temas del amor, pero también escribió obras muy interesantes. Me parece que en algún momento hasta hizo alguna refutación de la Cábala. Bueno, me pareció que es una obra que vale la pena, es un clásico. Y bueno, acá he adquirido esta obra. Por último, en cuanto a temas de misticismo y de Cábala, está esta obra que es el famoso Sefer HaTemuná. Esta es una de las obras más importantes de la Cábala antigua. Es un libro que estudió mucho Rabbi Abraham Abulafia. Sefer HaTemuná, el libro de la figura, porque es un texto que habla de las medidas del cuerpo divino. Claro, hay que entender qué significa eso, pero es una obra del misticismo antiguo. Ya esta obra yo la tenía, pero se me perdió, recientemente se me perdieron ciertos
un gran número de libros. Y ya que, pues bueno, lo encontré en la librería, aproveché y comprarlo nuevamente. Es un clásico, les decía, de esta cábala primaria que, bueno, muy muy buena esta obra, la recomiendo muchísimo, así que bueno, estos son algunos de los libros, les decía, aquí están algunos de los libros que adquirí recientemente. Voy a estar haciendo otro vídeo mostrando otro cierto número de libros así, pero relacionados con la filosofía, el sufismo también islámico, como saben también, bueno, ya explicaba que soy experto también en esa área. Y bueno, voy a estar haciendo ciertos vídeos compartiendo con ustedes algunas de las literaturas. Sé que hay mucha gente que le gusta cuando yo hago estos vídeos porque hay veces que la gente quiere recomendaciones de obras. Hay personas que están en la universidad y que están profundizando también en estos estudios y estos son obras importantes para todo investigador, ya sea de la universidad o ya sea personas que simplemente disfruten la lectura de estos temas. Pero para nosotros que venimos de la academia, es muy importante la capacidad que tiene el historiador, aunque tú estés en una disciplina específica, todo historiador tiene que conocer el contexto donde se desarrolla una comunidad. Por ejemplo, ahora para la tesis que yo estoy desarrollando de Abraham Abulafia, yo no solamente estoy explicando el pensamiento de Abulafia o la biografía de quién fue Abulafia y cómo vivió Abulafia y un análisis de una de sus obras. También como historiador tengo que reconstruir el mundo en que vivió Abulafia. Reconstruir el mundo de Abulafia es las relaciones que tenía él en el mundo en que él se desarrolló, por ejemplo, con las comunidades cristianas. Tuve que reconstruir para mi tesis todo el mundo cristiano, las interacciones que habían en Zaragoza, en Tudela, en Roma, las interacciones las aljamas, por ejemplo, que había en las aljamas de Barcelona, por ejemplo, o las aljamas en Castilla, y todo cómo funcionaba, todo ese mecanismo, las catedrales, con qué se habría encontrado Abulafia, cuando caminaba por las calles, ¿qué vería? Una catedral, interactuaría con quién, con los monjes, con cuál, los dominicos, franciscanos, como fue así, la realidad, los debates. Entonces, el historiador tiene que conocer también ese mundo, lo cual implica estudiar y conocer sobre dominicos, sobre franciscanos, sobre el mundo cristiano, para tú reconstruir todo el mundo antiguo en que la figura, que es la principal que estoy estudiando yo y que estoy explicando, que es Abulafia, pero Abulafia no es un alienígena que apareció de otro planeta, no, Abulafia está viviendo en un contexto y el historiador tiene la responsabilidad de reconstruir todo ese contexto. Pero para tú poder hablar de Abulafia, que fue un místico judío en la España del siglo XIII y en Italia, yo tengo como historiador que reconstruir el mundo de Abulafia, que es el mundo cristiano, por ejemplo, e incluso las interacciones en el Mediterráneo, como es en Sicilia, donde él también tuvo una base de operaciones muy importante, y ahí también está el mundo islámico. Entonces el historiador tiene que conocer del mundo cristiano y del mundo islámico para poder situar a Abulafia en un contexto. Y así sucede con todo historiador, dependiendo de cualquier periodo histórico, ya sea de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de cualquier periodo histórico, uno tiene que reconstruir todo un contexto para poder situar el análisis que uno quiere expandir o quiere desarrollar. Y estos libros que acabo de mostrarles es un ejemplo de esto, entre tantas obras que después voy a grabar otros vídeos para mostrarles, porque yo sé que hay muchas personas otra vez que ven los vídeos, que vienen de la universidad, y hay gente otra vez que les gusta leer y quieren referencias. Así que aquí tienen algunas obras que me parece que valen la pena compartir. Y que son literatura de muy buena autoría, de muy buena calidad. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, si les gusta leer, si tienen alguno de los libros que he compartido, qué le parecen. Y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Bendiciones a todos.